Estará llegando la hora de agachar la cabeza y tenerlo como último recurso de lo que nos queda. Es decir, estaremos percibiendo nosotros que lo que se está produciendo es un cambio ideológico que intenta o busca o pretende cambiar nuestra cultura. Es decir, de que se entierren las viejas ideologías o que desaparezcan para siempre las ideas y los delirios de superación para cambiarlo todo porque no estamos conformes con lo que nos ha llegado hasta nuestras manos, para nuestros tiempos, los que nos ha traído como destino Dios, la providencia, la suerte, qué sé yo, lo desconocido. Estaremos entendiendo que se está produciendo un cambio generacional más allá de las generaciones que realmente nosotros constituimos. Hay una cantidad de preguntas, porque hay una cantidad de desencuentros y hay una cantidad de espacios vacíos sin respuestas. O sea, la gente está desesperadamente buscando justificación, buscando que le respondan a una cantidad de necesidades que tiene por aprender. Y entonces nosotros hemos sido arrastrados a ese torbellino y nos enfrentamos y discutimos y nos intercambiamos ideas agresivas y nos cuestionamos duramente. Pero las respuestas son todas iguales. Entonces, ¿no habrá llegado la hora de hacer una revisión generalizada de todo? ¿No habrá llegado la hora de empezar a preguntar ya no al compañero, al amigo, su ideología política, su posicionamiento, qué es lo que busca, qué es lo que espera, qué es lo que necesita? ¿No habrá necesidad ya de empezar a ver cuál es el papel nuestro que estamos jugando? Y claro, cuando uno quiere avanzar mucho más allá de sus capacidades, empieza a sentir que hay una enorme soledad, porque a uno le faltan recursos para entender, le falta ese recurso de la inteligencia, de la falta del desarrollo que nunca le ha llegado, porque no ha estado preparado para enfrentar esos cambios. Uno creyó que venía acá a luchar por lo cotidiano y eso era la vida. Tener una familia, tener trabajo, buscar el bienestar, hacerse rico. Lo más importante que uno creyó es que venía acá a ver cómo adquiría riquezas inconmensurables para vivir una vida pantagruélica, pero vacía. Hoy es un día para hacernos preguntas. Vamos a superar esa instancia del desencuentro a nosotros, de que si fulano es mejor que el otro, de que este nos conviene como presidente, de que si está capacitado, de que si nosotros creemos que no cumple con los requisitos requeridos, de que es la anunciación y la solución de todo, o que el otro es la perversidad encarnada en un ser humano. Y vamos a superar todo eso, vamos a superar nuestras dudas, vamos a superar nuestro desencuentro, vamos a hablar de hipótesis, vamos a hablar de lo que se prevé, se presume, se presiente que está por llegar. Y claro, desatar ese interrogante es como entrar en lo desconocido. Pero, ¿qué es la pregunta si no es la respuesta que uno espera? O sea, uno no espera que le respondan otra cosa que no ha preguntado. Y si le llegan a responder algo que uno ha preguntado y que a uno no le gusta o no le conviene, se sienta mal. Y que no tenga la capacidad de entender que a lo mejor eso que uno lo hace sentir mal realmente es la gran verdad. O sea, hay mucha gente que le explica a uno las cosas o que nos explican a nosotros las cosas y que no las entendemos. Y que le damos una propia interpretación y que devaluamos a lo mejor una gran visión, un gran contenido, una gran sabiduría. Hay muchas respuestas, muchas enseñanzas que al no entenderlas nosotros no le damos el valor que realmente esas enseñanzas tienen. ¿Cuántas veces nos habrán dicho cosas extraordinariamente importantes y nosotros las tomamos a la chacota o no le dimos la importancia que las cosas tenían? Y después nos dimos cuenta, pero a mí me lo habían dicho y yo no lo pude entender. ¿Cuántas veces nos ocurrió eso? Y a lo mejor ¿cuántas veces nos está ocurriendo ahora mismo?
Entonces, todas esas dudas que generalizadamente se están dando, porque no es con uno, no es con vos, es general, las sociedades en conjunto en todo el mundo. O sea, hay una cantidad de desencuentros en todas partes. Y el hombre ha eliminado las posibilidades de resolver a través del diálogo, a través del encuentro. Ha ido a la violencia. En los últimos 100 años han sido guerras cruentas. O sea, antes hubo guerras sectoriales en distintos lugares del mundo, ahora son guerras mundiales. O sea, las razones las hemos querido imponer a cañonazos. Nuestras verdades ha sido a través de la fuerza que queremos imponerlas. Y la han impuesto, y las han impuesto, y nos han sometido, y estamos sometidos con esas verdades absolutas de otros, que no son nuestras verdades. Claro, todas esas cosas tan inciertas y tan superiores a nuestras mismas capacidades hacen que nos obligue a hacer una revisión. Y decir, bueno, ¿qué viene ahora? Tanto desencuentro, ¿qué nos trae algo positivo? Y entonces le preguntamos a todo y no nos damos cuenta que lo único que nos trae esa incertidumbre somos nosotros mismos en la capacidad de entender que están produciéndose cambios porque somos más habitantes en un mundo donde tenemos que repartir las mismas riquezas con el doble de habitantes. Y ese es el problema. El problema es ese. El problema es que el mundo tiene el doble de la población que tenía hace 50, 70 años. Y entonces la necesidad de satisfacer las demandas de esa doble cantidad de gente produce todos estos desencuentros. Y claro, nosotros no podemos escapar en nuestra tierra, en nuestra patria, al mismo fenómeno. Pero al mismo tiempo ha habido otra desgracia que se ha enseñoreado, que ha tomado la conducción de todos los destinos. La gran riqueza ha pasado a pocas manos. Es decir, cuando la mayor demanda afloraba, en vez de la riqueza repartirse y expandir la bonanza, ha sucedido todo lo contrario. La riqueza, la enorme riqueza del mundo, ha pasado a pocas manos. Y entonces se han producido las grandes hambrunas y los grandes desencuentros sociales en todas partes. Hoy el mundo reclama, hoy la gente reclama su parte de ese todo, que está, como digo, en pocas manos. Y claro, nosotros no podemos escapar a ese fenómeno que se está dando en el mundo. Por eso está aflorando una nueva cultura, que es la cultura de la necesidad. Es la cultura de las respuestas que se adeudan. O sea, nadie tiene la solución. Por ejemplo, en la Argentina en este momento, ¿por qué se lucha? Por la igualdad social. No se lucha para desplazar un gobierno, se lucha porque ese gobierno que está actualmente ha concentrado la riqueza en pocas manos. O sea, la ha usurpado del contenido generalizado. Y entonces se produce el hambre, se produce la marginación social, se produce la falta del trabajo, de compartir. O sea, la solidaridad. Ha entrado el egoísmo, por eso es la grieta, el egoísmo, la venganza, la fuerza, vos sos el enemigo. O sea, no hay nada hermanado con el sentimiento. Entonces vos fíjate que hay una resistencia silenciosa que se niega a aceptar esos cambios. Por eso es tanta la confusión política, la confusión social, la confusión económica, la confusión en todo el tipo de relación. O sea, se han roto el contrato social, pero el contrato social no el humano, sino el contrato social espiritual, del alma. O sea, no hay sentimentalismo de la hermandad que nos obligaría no solamente a considerarnos iguales, sino a considerarnos a respetarnos por igual. Claro, todo este prolegómeno que te estoy haciendo te lleva a una pregunta, seguramente. Y bueno, ¿qué venís? ¿Soy de filósofo? No, vengo a averiguar por qué es que nosotros no entendemos al semejante. Vengo a averiguar por qué nosotros estamos buscando las soluciones fuera de nosotros mismos. Quisiera yo averiguar por qué cuando planteo lo que considero que es lo mejor, una gran parte de los que me interrogan o los que me escuchan me dicen que totalmente erróneo y diametralmente opuesto a lo que
se comenta en este espacio o lo que se sugiere es la verdad, es la realidad. Y entonces te obligan a que vos tengas que aceptar cosas que vos te das cuenta que no van a funcionar. O sea, las políticas del hombre llevan a concesiones de proteger a grupos, a sectores y descuidar las grandes mayorías. Pero esa gente, esos grupos que te llevan a concebir que ellos son los dueños de la verdad, son los dueños de una verdad relativa, porque no interpretan las verdades de la gran multitud. O sea, hay otras verdades, porque hay otras demandas y hay otras inteligencias. Entonces ahí viene la confusión y ahí viene la gran pregunta. Y dice, bueno, ¿y vos estás autorizado para eso? Para nada, yo estoy preguntando. Y lo mío es una cuestión de preguntas, lo mío es una necesidad de ponerme en igualdad con vos para poder entender qué es lo que a vos te hace falta y si yo puedo compartir lo poco o nada que tengo. O sea, la búsqueda no es que yo te quiera decir, vos tenés que hacer lo que yo te digo, para nada. Pero no me pidas a mí que tenga que hacer lo que a vos se te ocurra y que tenga yo que aceptarlo y que vos te niegues a aceptar mis sugerencias. Vamos a compartir. Y eso es lo que nos está haciendo falta a nosotros. Fíjate que todos los propósitos que hay ahora en juego no es de compartir nada, es de imponer razones que son relativas. O sea, viene un candidato y te ofrece un proceso y un proyecto político que no está de acuerdo a lo que realmente sería la defensa de tus intereses. Él puede estar defendiendo un sector desde su punto de vista. Si él vive en Puerto Madero, él tiene una mentalidad, aunque te diga todo lo contrario, de la gente que vive en Puerto Madero. No me podés hacer entender vos que un tipo que vive en Puerto Madero y que se levanta a la mañana con agua caliente, luz eléctrica, que no tiene que prender el fuego con el viento, o cobijarse de la lluvia, del frío, de tener los colchones mugrientos o mojados por una inundación, puede pensar igual que un tipo que vive en el confort supremo, sublime del regalo de la existencia. No puede pensar ese hombre aunque quisiera. Y entonces ahí se establece una relación y se establece la pregunta. ¿Sirve esa persona para interpretar el problema, el dolor de esa gran mayoría? ¿Entiende el trabajo que él tiene que hacer? ¿Está capacitado por la providencia, por Dios, por quien fuere, para resolver la demanda? Ese es el cuestionamiento. Entonces, por eso te digo que si hay tanta diferencia, quiere decir que está aflorando una nueva cultura. O sea, la realidad te trae un nuevo mensaje, habría que estudiarlo, habría que averiguarlo. O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué si el gran movimiento de 30% de la población en extrema pobreza lo tiene que resolver un tipo que vive en Puerto Madero, por ejemplo, está todo traído de los pelos? Pero te pregunto al mismo tiempo, porque también es otro cuestionamiento, ¿lo puede resolver un tipo que vive en una villa miseria inundada? ¿Tiene capacidad de resolverlo ese hombre? ¿O esa mujer, o ese grupo, o esa tribu, o ese grupo? Tampoco tiene capacidad de resolver. Pero eso es un problema que nos adeuda nuestra sociedad, nuestra educación, nuestros gobernantes. O sea, es un problema de que hay que estudiarlo. No es un problema que se puede resolver por una voluntad puesta en extremo. Dice, no, que venga fulano, que es el que entiende. ¿Entiende qué? ¿Entiende qué? Entonces todas esas preguntas nosotros no nos hacemos, porque no tenemos tiempo. Y claro, y el que las hace corre el riesgo de pasarle que le tiren con todo, porque no está actualizado. O sea, todos los que bombardean ideas ahora están contrarios a esto. Contrario a que nadie piense realmente en soluciones, porque si piensa en soluciones tiene que compartir.
Y entonces yo le pregunto si todos los que quieren las soluciones, que haya paz, que haya armonía, que no haya delincuencia, que se pueda salir de noche a las calles y todo, ellos estarían en condiciones de arriesgar algo de lo que tienen para lograr esa paz. Porque la paz y la tranquilidad no la pide la gente que está allá abajo, te la piden los de arriba y te la exigen. ¿A cambio de qué? ¿Qué ponen ellos? Entonces, ¿es una rebelión social? No, no es una rebelión, es un problema cultural, que hay que tratarlo. Y la gente que realmente tiene capacidades tendría que ocuparse de esto. Lo nuestro es un llamado a la inteligencia, nosotros no somos la inteligencia. ¿Cómo hay que explicarlo? Que nosotros somos solamente componentes de un pueblo desheredado. Y que chocamos entre nosotros porque cada uno de nosotros ve una distinta solución. Cada uno ve un candidato que es el ideal. ¿Pero por qué lo ve? Porque en su desesperación se agarra de lo único que hay. No se le ocurre pensar que puede haber otra cosa mejor que esa. Y eso es lo que tendríamos que buscar nosotros. Algo mejor a eso. Algo que realmente nos entienda y nos interprete y nos pueda defender porque tiene fundamentos para hacerlo. No puede llegar un tipo sin fundamentos a resolver este problema que nunca en su vida los ha podido entender, ni los ha vivido. Y entonces cuando ocurren estas cosas tenemos más preguntas que respuestas. Y entonces entendemos que algo está pasando, que viene un cambio de culturas, que viene un cambio de direccionamiento subcultural en nuestra sociedad, que la riqueza que debiera ser necesario para resolver una cantidad de problemas cada día está más distante y que la pobreza cada día se acrecienta más y que la ignorancia para entender el problema cada día es mayor. Ese es un problema. Un problema es la ignorancia, que entiendan. Entonces, ¿cómo le pedís a una gente marginal socialmente que te entienda? Primero prepararla para que sepa leer y escribir, para que sepa escuchar, para que sepa dilucidar entre un valor y otro. Y después entonces pedirle que participe. Pero puede participar, es decir, usted tiene que entender que usted es un piojoso y que yo vivo en Puerto Madero. No es así. El problema no es ni del que vive en Puerto Madero, ni el problema es del que vive. Un problema es de nuestra sociedad, que no se ha dado la respuesta a esta pregunta silenciosa, como te dije antes, que está dando vueltas por todo el país, por toda nuestra sociedad, por todas nuestras clases sociales, sea del nivel que sea. Yo creo que de la manera que estamos enfrentando el problema, hay muy pocas posibilidades de resolverlo. O sea, vamos a resolver un tránsito corto, o sea, mientras dure la emoción, mientras dure la sensación de la alegría que te produce un cambio circunstancial, pero cuando vas a profundizar y proyectarlo en el tiempo, afloran nuevamente los problemas. Entonces es un problema distinto al que nosotros encaramos. Y al ser un problema distinto, necesita y merecería un tratamiento distinto. O sea, nosotros vemos ahora que se ha establecido en el país una lucha de clases, evidentemente. Es una lucha de clases, o sea, solapada o tergiversada o escondida o manipulada por... Pero es una lucha de clases, por la gran diferencia social que existe. Porque el problema es que con tal de salvar al privilegio se ha hundido a la parte que puede producir la riqueza. La gente que puede producir la riqueza ha sido desplazada. Y entonces ha venido la especulación, ha venido el golpe de mano, la corrupción, el hacer dinero fácil, el sálvese quien pueda. Y entonces ha faltado gente que piense en otro sentido un país. Pero eso no solamente nos pasa a nosotros. O sea, el mundo que uno ve y que conoce tiene los mismos problemas o algo similares. O sea, el problema de clases es un problema realmente dramático. Y el problema de clases deriva en un problema cultural.
Y entonces ahí está, ya no surge el razonamiento, ya no le podés pedir a una persona elementalmente primitiva que razone. No lo vas a lograr nunca. Entonces ahí está el cuestionamiento. Por eso todo lo que se ve ahora y las agresiones que se dan tienen que ser entendidas como una desconformidad de algo que está reclamando. Un tipo que me niega a mí, me dice que yo estoy en las antípodas, no es que sea mi enemigo, es que no me está entendiendo. O yo no le estoy entendiendo a él cuál es su posición. Tendremos que entender que estos cambios culturales que vienen envueltos en demandas no satisfechas, hay que buscarle la vuelta, hay que buscarle la solución. Hay que buscar que aparezcan dirigentes con sobrada capacidad intelectual para que entiendan el fenómeno no del problema comercial, del problema financiero, del problema económico. El problema se debe profundizar con mayor intensidad en otros campos. Y el campo de la educación es un campo que está descuidado, porque la educación no es enseñar a leer y escribir, sino la educación es enseñar a pensar. Y la educación que tenemos actualmente está en las antípodas de enseñar a pensar, porque enseñar a pensar obliga a enseñar a entender los fenómenos que pasan. Y entonces cuando vos tenés una sociedad preparada para pensar, le podés entonces transmitir una idea, porque la va a entender. Pero si vos querés a una sociedad que no está preparada para pensar, hacerle entender determinadas situaciones, no la va a entender nunca. Y entonces se van a producir siempre los choques sociales que se producen ahora. El problema social en la Argentina es el problema que no se ha resuelto y que viene con la corrupción, con la soberbia, con la imposición, con el entreguismo, con el traslado de los bienes por dineros mal habidos, que entregan el patrimonio y todos los valores, porque no hay una preparación intelectual para saber que ese hombre que está entregando por un contrato una concesión del territorio de la patria está hipotecando a sus congéneres, los está hipotecando y los está sometiendo a una esclavitud por 100 años, 200 años. Ese es un problema cultural. Un problema cultural es que un tipo se preste para dar un golpe militar, eso es un problema cultural. Un problema cultural es que un ministro de Economía enajene todo el patrimonio de la nación, lo dé en garantía, que mande el oro a países de ultramar para garantizar quién sabe qué fechoría. Ese es un problema cultural, no es un problema moral solamente, es un problema cultural, porque un tipo no podía llegar, un hombre de ese tipo, de esa calaña, a conducir los destinos de un país. Por eso cuando nosotros vemos que haya gente que aparece que no está preparada, porque su idiosincrasia no le permite prepararse, no te puede traer soluciones esa persona. Tené entendido, entendelo, no te trae soluciones aunque vos delirés. El hecho de que vos me insultes a mí no quiere decir que va a lograr que el que apoyes vos te va a traer la solución. Hay gente que no tiene capacidad porque hay una evidencia que no hay capacidades. Entonces, todo ese es un problema que tenemos nosotros pendiente de resolver en este cambio que se está dando vertiginosamente a nuestras espaldas o frente a nuestros ojos. Pero no te creas que no sé que lo que estoy planteando supera mis capacidades intelectuales. Cuidado, sí lo sé, pero tengo necesidad de explicarlo para que alguien con mayores capacidades, lucidez y preparación académica, tome la posta, que a alguien se le ocurra, que vea que esto es un proceso de estudio, que no es un proceso de voluntarismo y que mucho menos es una solución que va a venir desde la política. La política no va a solucionar este problema porque es un problema cultural. La política no está interesada en eso. La política está más ligada a la parte económica, a la parte financiera, porque es el puente que hay entre ellos. Pero ese es el problema cultural. Generalmente la política no tiene ningún puente con la cultura. O sea, se van a encontrar con bastantes desencuentros. Entonces, cuando todo esto se presenta y nosotros vemos que
es una lucha el pedalear en el barro, es como en una biblioteca, es como una bicicleta fija en un pantano, está siempre en el mismo lugar, y si salimos un poquito volvemos a caer en el próximo pantano. Nosotros venimos de 12 años de una estabilidad relativa, con un gobierno que más o menos estaba manejando los extremos, pero no resolviendo, y entonces caímos en el próximo pantano. Y ahora volvemos a caer y ahí seguimos ahora pedaleando. Ahora viene una nueva opción. Tendríamos que aprender ya que esto no funciona. Y claro, el aprender a entender que esto no funciona no es un problema político. No, los políticos no lo van a entender. Te das cuenta que es un problema cultural, es un problema de educación. Y entonces cuando vos acudís a los problemas de educación, y no, estamos empantanados, ahí no tenemos... En fin, todo el mundo no te lo va a aceptar. Por eso, cuando yo veo que a mí me agreden o me atacan cuando planteo un video, no trato de reaccionar con mis instintos primarios, sino trato de tratar de entender a la gente. Y lo que no acepto es que una agresión demasiado evidente, porque no es necesario llegar a eso. Por eso yo cuando alguien me agrede lo borro, preferir, ¿para qué vamos a pelearnos? Pero lo ideal sería que nos entendiésemos. Lo ideal sería de que si una persona ve un video y no le gusta, que me haga un planteo, o que me diga, vea, yo no estoy de acuerdo con usted porque yo tengo otra manera cultural de entender el problema. O porque yo creo que el fulano candidato trae una propuesta realmente superadora porque las instancias en las cuales apoya su argumentación se basan en tal o cual proceso previo que ha dado sustancialmente soluciones y respuestas. Por eso cuando estamos nosotros en la vidriera, nosotros estamos en la trinchera, o sea, no es que se espante uno, sino que uno trata de salir por arriba, como alguna vez lo dije, porque vemos que si apoyamos a uno y lo apoyamos ciegamente, no lo analizamos, o sea, lo vamos a llevar a un señor a la presidencia sin analizarlo, en la buena fe de que él tiene las soluciones. Yo creo que no, yo creo que es un error ese, no analizarlo, no exigirle al máximo, a ver, la verdad, que muestre, porque le vamos a entregar una gran responsabilidad. O sea, al próximo presidente se le va a entregar una gran responsabilidad. Entonces, todo lo que hagas de cuestionamientos es poco. No te debes enojar cuando uno cuestiona a un candidato. No tienes por qué enojarte. O sea, si vos te enojás porque uno está cuestionando a un candidato, está uno defendiendo los intereses. Entonces es un tipo que vos le vas a entregar un cheque en blanco y no le vas a preguntar qué va a hacer con ese cheque en blanco. Te pregunto, vos le vas a entregar a Alberto Fernández ahora un cheque en blanco porque vos creés que él es el enviado y no les vas a preguntar nada qué va a hacer con ese cheque en blanco. ¿Basado en qué vos le tenés esa confianza ilimitada? ¿Cuál es el proceso que él durante los últimos 20 años ha realizado en su vida con la honorabilidad que tendría que tener para que vos le entregues la plena confianza? Entonces, como uno lo ve, lo que ha hecho el hombre en los últimos tiempos, o sea, lo ve, no es una cosa que desconoce uno. Entonces cuestiona, pregunta, sugiere, busca alternativas. Y entonces no le dicen, no, a ver, explíqueme, señor, a ver qué es lo que va a hacer usted. Y vos te enojás, muchos de ustedes se enojan. No se deben enojar, ustedes deben entender que estamos frente a un gran cambio cultural y que ese cambio cultural implica averiguar mucho más de lo que averiguamos. Por lo tanto, no creas que le voy a rehuir al debate, yo voy a seguir haciendo videos, te gusten o no te gusten. O sea, lo que a mí me gustaría no es que te gusten o no te gusten, sino que argumentes, porque así nos enriquecemos los dos. Entonces, lo importante en este tema es que yo puedo estar o no de acuerdo con tu candidato. Yo puedo creer que es lo mejor en relación con lo otro, pero yo busco la excelencia, no busco que sea un poco mejor, porque estoy cansado yo de pedalear en el barro durante muchos años, quizás vos no tanto.
Y entonces esto nos enriquece a todos. Tenés que verlo por ese lado, hermano. No tenés que verme a mí como un enemigo tuyo o como un tipo que ya dejó de encantarte. Me desencantó, dice. No, si yo no estoy para encantar a nadie. Yo no soy bailarín ni trapecista. Por eso, mientras las estructuras crujen, nosotros seguimos en marcha. No importa lo que pase, no importa cuál sea la decisión política que va a ocurrir dentro de pocos días. Nosotros seguimos adelante, señalando, poniendo el dedo en la llaga, donde no lo ponen muy poca gente. Entonces, lo nuestro es así, es una tarea, no es una lucha por lograr algo. Lo nuestro es una tarea permanente, como toda tarea cultural. La cultura no tiene necesariamente que bajar de las aulas, del Olimpo. La cultura está en todos nosotros, en la nobleza con que expresás tus sentimientos. Cultura es eso, y eso es lo que necesitamos nosotros ampliar. Estamos en una transición, vienen grandes cambios. O sea, en 10 o 20 años va a cambiar totalmente todo. Y entonces tenemos que empezar a prepararnos para los cambios que vienen. Y no pueden llegar los cambios y nos tomen de sorpresa con una cantidad, una legión de ignorantes que no sepa qué es lo que va a pasar para entenderlo, interpretarlo y sacarle ventajas. O sea, lograr beneficios. Mañana seguimos charlando, tenemos para hablar largo y tendido por años.